Ni siquiera me dejaron sentarme antes de que empezaran con la pregunta. 10 delegados alienígenas, a cada cual más arrogante que el anterior, mirándome como si fuera un animal salvaje recién sacado del fango. La sala del concilio apestaba a ozono viciado y a ego. El embajador Kree, una especie de mantis de gran tamaño con túnicas plateadas y cero paciencia, se inclinó hacia adelante con esa maldita mueca de desprecio en su cara de insecto y preguntó: ¿Es cierto, comandante humano? Su gente realmente terminó el conflicto Torian Belrax en menos de 12 horas. No respondí de inmediato. Me limité a observar la cámara. Altos muros de mármol, glifos flotantes, traductores zumbando. Pasaron siglos aquí. Siglos debatiendo la paz. Siglos intercambiando golpes a través de intermediarios y tratados que no significaban nada. Millones murieron mientras estas élites bebían vino brillante y debatían sobre ética. Y ahora estaban conmocionados. No, ofendidos, porque los humanos hicieron lo que ellos no pudieron. Terminarlo. Así que sí, dejé que el silencio se asentara un poco. Dejé que sudaran. Entonces hablé. No solo terminado, resuelto permanentemente. La sala se agitó como si hubiera arrojado una granada en un nido de víboras. El delegado de los Belrax, todo tentáculos y ojos brillantes, palpitó de furia. Mientes. Nuestra enemistad de sangre con los Torian se extendió por 600 ciclos planetarios. No se resuelve eso con una sola flota. No me inmuté. No usamos una flota. Eso los cayó a todos. El Kree chasqueó. Explíquese. Me senté por fin, reclinándome en la fría silla de piedra. Ustedes no lo entienden. Están tan acostumbrados a las poses, a danzar alrededor de la guerra con armas brillantes y amenazas codificadas. Los humanos, estamos hechos de otra pasta. Ustedes ven 600 años de guerra. Nosotros vemos 6 horas de oportunidad. La verdad era brutal. Y no iba a suavizarla para ellos. Lo primero que hicimos, dije, fue imponer un apagón total de comunicaciones en ambas facciones. Sin medios, sin propaganda, sin refuerzos, solo silencio. Luego capturamos a ambos señores de la guerra al mismo tiempo. Jadeos y murmullos se extendieron por la cámara. No negociamos, continué. Les dimos una opción. Sentarse en la misma mesa o no volver a ver a su gente nunca más. El delegado Sarn siseó. Eso es coacción. No, repliqué. Eso es paz por cualquier medio necesario. Han tenido 600 años para jugar limpio. Les dimos 6 horas para elegir la supervivencia. No les gustó eso. Unos pocos comenzaron a susurrar a sus ayudantes, probablemente redactando condenas, pero ninguno de ellos negó que hubiera sucedido. Me levanté de nuevo y los miré a cada uno a sus ojos alienígenas. Nos llaman bárbaros. Se ríen de lo joven que es la humanidad en la escena galáctica. Pero cuando sus antiguas y sabias civilizaciones no podían dejar de bañarse en sangre, nosotros terminamos el maldito asunto antes del almuerzo. Silencio. Nadie sabía qué decir. Y, sinceramente, no me importaba, porque en el fondo, no estaban horrorizados. Estaban celosos. Salí de esa cámara del concilio con cada par de ojos alienígenas que mandóme un agujero en la espalda. No aplaudieron. No nos dieron las gracias. Ni siquiera fingieron mostrar respeto. Pero lo sabían muy bien. La presencia humana había cambiado algo fundamental en ese lugar. Estas especies habían evolucionado en rincones separados de la galaxia, formado alianzas antiguas, construido sistemas de conflicto que sostenían economías enteras, incluso culturas en torno a la guerra. Para ellos, la paz era solo una larga pausa entre batallas. Y entonces aparecimos nosotros. No respetábamos sus ciclos. No venerábamos sus tradiciones. No teníamos miedo de su historia. Lo que respetábamos era el tiempo. Y cuanto se desperdiciaba en nombre de una diplomacia que nunca significó una mierda. La nave de desembarco me encontró en la plataforma superior, acero negro y elegante contra el horizonte azul y dorado de Celdra Prime. Dentro, el teniente Corbin estaba en posición de firmes. Señor, dijo, apenas conteniendo una sonrisa burlona. El concilio parecía alterado.
Parecían aterrorizados. Corregí, quitándome el polvo de la manga. Están acostumbrados a que las guerras les llenen los bolsillos. Nosotros simplemente los dejamos sin sustento. Corbin me entregó una tableta de datos mientras descendíamos a órbita. Transmisión del Comando Saúl. Quieren un informe completo sobre la Operación Silencio de Hierro. Ya, murmuré. Pueden esperar. La Tierra no nos envió aquí para archivar informes. Nos enviaron para limpiar una galaxia llena de rencores antiguos. Pero abrí el archivo de todos modos. El comando humano era diferente. No pedían actualizaciones porque dudaran de nosotros. Las pedían porque sabían que este momento sería histórico. Y supongo que no podía mentir. Una parte de mí quería que la historia recordara exactamente cómo lo hicimos. 3 días antes. La Operación Silencio de Hierro no fue aprobada por los canales habituales. No hubo tiempo para ello. Se suponía que éramos observadores en la guerra Torian-Belrax. Pacificadores, nos llamaban. Otra maldita etiqueta en una insignia inútil. Pero vi lo que se avecinaba. Un ataque orbital Torian acababa de eliminar una colonia civil Belrax. 80.000 muertos, en su mayoría niños. Los señores de la guerra Belrax estaban preparando una represalia con una onda de neutrones. Calcinación planetaria indiscriminada. Ese iba a ser el final. No más intermediarios, no más diplomacia, solo aniquilación total. Estaba en la sala de guerra con el escuadrón de comando humano. Corbin, el sargento Vale y el director Arlon, un oficial de inteligencia pragmático que no se inmutó ni cuando su propio hermano murió en la última escaramuza Belrax. Actuamos ahora, les dije. Sin advertencia, sin negociación. Vale arqueó una ceja. Estás hablando de secuestrar a 2 jefes de estado de bandos opuestos, arrastrarlos a un lugar seguro y amenazarlos para que hagan la paz. No parpadeé. Sí. Arlon sonrió. ¿Sabes cómo nos llamarán? No me importa, dije, mientras dejen de matarse entre ellos. La operación en sí fue pura poesía. 2 equipos de sigilo humanos, Eco Negro y Mano de Lobo, se desplegaron simultáneamente en la aguja capital Torian y la ciudadela de fuego Belrax. El líder Torian, el general Suktar, estaba a mitad de un discurso de guerra cuando nuestros operativos cortaron la energía de su torre, aturdieron a los guardias y lo tranquilizaron a media frase. El estratega supremo de los Belrax, Lord Resier, fue peor. Tenía un ejército privado y una docena de dobles. Mano de Lobo tardó 5 horas en superarlos, pero lo hicieron usando métodos de la vieja escuela que los alienígenas nunca anticiparon. Engaño de firmas térmicas, mimetismo lingüístico, infiltración con biomáscaras, pura creatividad humana. A las 0400 horas, hora de Saúl, ambos señores de la guerra se despertaron en una unidad de comando móvil humana estacionada en el asteroide neutral Delta 6. Muros de hormigón, sillas de metal, una luz tenue sobre sus cabezas, una configuración de interrogatorio al viejo estilo de la Tierra. Sin tecnología sofisticada, sin lujos, solo miedo y silencio. Pensaron que era tortura. Esperaban amenazas. Lo que recibieron fue mucho peor. La verdad. Les mostramos grabaciones, no propaganda. Imágenes crudas y sin filtrar de lo que su guerra había hecho. Niños quemados, civiles hambrientos, soldados ejecutando prisioneros, enfermedades aniquilando asentamientos enteros. Entonces entré yo. Ustedes 2 son el último obstáculo, les dije. Hemos neutralizado sus ejércitos, congelado sus comunicaciones, secuestrado sus fábricas de guerra. Tienen 2 opciones. Firmar un alto el fuego o volver al agujero del que los sacamos y no volver a ver la luz del día. No me creyeron hasta que les mostramos imágenes en vivo. Sus ejércitos desarmados por ataques coordinados de drones y PEM. Satélites controlados por humanos tomando el control de sus redes de defensa. Cadenas de suministro enteras redirigidas. Sus imperios estaban ciegos, impotentes. Firmaron el tratado 6 horas después. No porque quisieran la paz, sino porque se dieron cuenta de que la humanidad podía hacer lo que nadie más se había atrevido. Detener una guerra sin pedir permiso. De vuelta al presente, Corbin se apoyó en el mamparo. El concilio no dejará pasar esto.
Acabas de avergonzar al cuerpo político más poderoso de la galaxia. Se avergonzaron a sí mismos, dije. Todo lo que hicimos fue mostrárselo. Él asintió lentamente. Aún así, ahora tienes un blanco en la espalda. No me importaba. Que vinieran. Al día siguiente, el concilio celebró una asamblea de emergencia. La llamaron una investigación sobre la intervención humana no autorizada. Pero todos sabían lo que realmente era. Una caza de brujas. Fui convocado de nuevo. Esta vez, intentaron ser astutos. Un oficial drey alto, de piel pálida y ojos como cuchillos, se inclinó sobre el podio. Comandante, la humanidad se ha extralimitado. Sus acciones, aunque efectivas, ignoraron siglos de protocolo galáctico. Su protocolo protege la guerra, respondí. Nosotros protegemos a la gente. Él se burló. Eso es arrogancia. No, dije. Eso es liderazgo. La sala tembló de tensión. El delegado Belrax, sorprendentemente, se levantó para hablar. Que conste, carraspeó, que por primera vez en la historia de mi especie, nuestra gente no está muriendo. Las ciudades se están reconstruyendo. La comida fluye. Odiábamos a los Torian, pero ahora hay aire para respirar. El general Torian a su lado, todavía magullado por su secuestro, asintió. No me gusta el método de los humanos, pero no puedo negar el resultado. El concilio murmuró, sin saber cómo procesar esto. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo que ellos no habían visto. En realidad, no querían la paz. Querían el control. Las guerras les daban poder. La paz significaba renunciar a él. Así que di el golpe final. No nos disculparemos, dije. Y si es necesario, lo haremos de nuevo. Jadeos, indignación, gritos de tiranía y violación de la ley interestelar. Salí sin esperar permiso. Más tarde esa noche, estaba en la cubierta de observación de nuestro crucero. La tierra brillaba débilmente en la distancia, solo una canica azul entre las estrellas. Corbin se unió a mí. Nos tienen miedo, dijo. Deberían, respondí. No porque seamos violentos, sino porque estamos dispuestos a terminar con la violencia permanentemente. Me sirvió un vaso de whisky sintético. ¿Crees que la paz se mantendrá? Miré las estrellas. Por ahora. Pero la paz es frágil. Y si estos viejos poderes intentan reavivar las llamas, estaremos allí, no con más discursos, sino con soluciones. Corbin levantó su vaso. Por el silencio de hierro. Choqué el mío contra el suyo. Por no volver a esperar 600 años. No nos declararon la guerra. Eso habría sido demasiado honesto. No, el concilio eligió algo más frío, algo más antiguo. Sabotaje, aislamiento, socavamiento. Primero llegaron los embargos comerciales. Luego el sistema bancario interestelar comenzó a rechazar la moneda de la Tierra. Nuestras embajadas en más de 30 planetas neutrales fueron puestas repentinamente bajo revisión. Incluso la red de comunicaciones, la malla galáctica, ralentizó el tráfico de datos humanos hasta casi detenerlo. No podían vencernos en una guerra abierta, así que eligieron la burocracia. Pero el peligro real no era económico. Era interno. Porque mientras yo estaba ocupado enfrentando a los alienígenas en las cámaras del concilio, a mi propia gente la estaban despedazando en casa. Comenzó en Calisto 3, una colonia humana menor recién terraformada, con apenas 3 años de antigüedad. Población de aproximadamente 120.000. Mineros, técnicos, niños. Un lugar tranquilo, pacífico. Una mañana, todos los satélites se apagaron. Apagón de comunicaciones. Enviamos un dron de exploración. Lo que encontramos me revolvió el estómago. La colonia entera había desaparecido. No bombardeada, no vaporizada, desvanecida. Sin cráteres, sin firmas de calor, sin cuerpos, solo ausencia. Nuestro equipo científico analizó el terreno. Rastros de lecturas de energía exótica, desplazamiento iónico. Algo había plegado la colonia fuera de la existencia, no la había destruido. La había reubicado, o peor.
Supe entonces que esto ya no era solo política del concilio. Esto era un mensaje. Me senté en mis aposentos, mirando el informe. El whisky, intacto. Corbin estaba junto a la ventana, con la mandíbula apretada. Usaron tecnología de fase, dijo. Algo prohibido por más de una docena de acuerdos interestelares. ¿Quién? Pregunté. ¿Qué especie? No respondió porque ambos sabíamos que no importaba. El concilio nos había negado la paz a través de la política. Ahora venían a por nuestra gente desde las sombras. Quieren que reaccionemos, dije en voz baja. Que ataquemos para poder señalarnos y gritar. ¿Ven? Los humanos son violentos. Corbin se giró. No podemos permitir esto, comandante. No, dije, no lo haremos. Pero lucharemos de la misma manera que terminamos su guerra. No con rabia, con precisión. Convoqué una sesión de emergencia de la Coalición Estratégica de la Tierra. 12 de nuestras mejores mentes, militares, de inteligencia, tecnología, psicología. Sin políticos, sin diplomáticos, solo gente que entendía de resultados. Tecnología de fase, dijo Arlon, paseando. La última vez que alguien la usó, un tercio de la especie Valari desapareció en una dimensión en colapso. Esto no es un arma. Es una ruleta cósmica. Lo que la convierte en la herramienta perfecta para una guerra irrastreable, dije yo. Sin pruebas, sin humo, solo desaparición y miedo. Teníamos que tomar represalias, pero no de forma imprudente. Así que lanzamos el proyecto Eyeguire. No una flota, no un arma, una infiltración. Enviamos a 10 operativos humanos, cada uno alterado quirúrgicamente, entrenado lingüísticamente, enmascarado biológicamente, para que se infiltraran en los centros de poder de las 10 especies más influyentes del Concilio Galáctico. Su misión era clara: recopilar información, confirmar quién autorizó el ataque con tecnología de fase e informar. Si eran capturados, serían desautorizados. Si tenían éxito, finalmente veríamos la verdad detrás de la máscara del concilio. Pasaron 3 semanas. No dormí mucho. Por fuera, el concilio seguía fingiendo operar como de costumbre. Discursos floridos, condenas públicas, llamamientos vacíos a la investigación. Pero por debajo, la galaxia se había vuelto fría. Otros sistemas neutrales comenzaron a cerrar sus puertos a las naves humanas. Uno de nuestros diplomáticos fue encontrado muerto, envenenado por una molécula que ni siquiera existía en nuestra química. Estaban apretando la soga. Entonces, finalmente, recibimos una señal. Uno de nuestros agentes infiltrados, nombre en clave Harper, activó su baliza de socorro. Ubicación: el mundo central Dravari. Sabía lo que eso significaba. Harper había descubierto algo que no debía ver. Nos desplegamos de inmediato. Dirigí el equipo de asalto yo mismo. Sin trajes, sin insignias humanas. Fuimos de negro, fuera de la red, extraoficialmente. El espacio Dravari estaba denso de nubes de sensores, así que tuvimos que colarnos a través de un viejo corredor minero. Nos tomó 6 horas arrastrarnos por él, silenciosos como fantasmas. Lo que encontramos en el mundo central no era un laboratorio de armas. Era una prisión. No para criminales, para colonias. Calisto 3 estaba allí, o más bien lo que quedaba de ella. Cápsulas de estasis gigantes. Filas y filas de humanos congelados, empaquetados como carga, flotando en una criogénica niebla sintética. Cientos de ellos, con los ojos cerrados, inmóviles, vivos, apenas. Harper estaba en una de las salas de control, ensangrentado y esposado, pero vivo. Los están recolectando, carraspeó, estudiando, experimentando, tratando de averiguar cómo piensan los humanos, cómo actuamos. Tienen miedo. Por supuesto que tenían miedo. No venerábamos la jerarquía. No negociábamos hasta la muerte. Resolvíamos las cosas, lo que nos hacía impredecibles, peligrosos, incontrolables. Así que el concilio quería diseccionarnos hasta que tuviéramos sentido. Extraímos a Harper, tomamos pruebas fotográficas de las cámaras de estasis y volamos el laboratorio por los aires. Sin supervivientes, sin disculpas.
La misión fue una operación fantasma. Irrastreable, no oficial, no reconocida. Pero el concilio sabía quién lo había hecho. Fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. No con flotas, no con invasiones, sino con la verdad. Lo publicamos todo, todas las pruebas, las colonias secuestradas, la tecnología ilegal, los experimentos de estasis. No le rogamos a la galaxia que nos creyera. Se lo mostramos. Y por primera vez, la narrativa se resquebrajó. Estallaron protestas en más de 30 planetas alineados con el concilio. Periodistas no humanos, previamente silenciosos, comenzaron a hacer preguntas. Facciones independientes empezaron a distanciarse de la influencia del concilio. La ilusión de orden comenzó a colapsar. Intentaron silenciarlo, pero era demasiado tarde. De vuelta en mi oficina a bordo del Resolute Dawn, observaba cómo llegaban los informes. Corbin entró, sombrío como siempre. Emitieron una orden de arresto, dijo. Para ti. Asentí. Era de esperar. Me entregó un pequeño dispositivo. Comando encriptado. Ofrecen extracción. Protección diplomática total. Retiro si lo quieres. Miré el dispositivo durante un largo rato. Luego lo aplasté en mi palma. No, dije, no huimos. No cuando hemos llegado tan lejos. No discutió. No éramos diplomáticos. No éramos políticos. Éramos solucionadores de problemas. Y la galaxia todavía tenía muchos problemas. Esa noche, estaba solo en la cubierta de observación. Las estrellas se veían diferentes, más frías, más nítidas. Nos habíamos ganado enemigos. Pero también habíamos ganado algo más poderoso. Aliados intrépidos, especies que vieron la verdad detrás del telón del concilio y dieron un paso al frente, en silencio, con cuidado, en secreto. No nos elogiaron, pero tampoco intentaron detenernos. Y eso fue suficiente. Porque la paz no se hace en una sala de conferencias. Se hace en el silencio después de la justicia. Vinieron por mí al amanecer. No con naves de guerra o asesinos. Eso habría sido demasiado honesto. No, enviaron a alguien de dentro. Su nombre era Tian, un diplomático de alto rango de la Tierra, un hombre en el que una vez confié, el tipo de hombre que llevaba la paz como una medalla, pero que nunca había sangrado por ella. Llegó bajo el pretexto de una negociación a bordo de un transbordador enviado neutral. Sonrió cuando me vio, como si nada hubiera cambiado, como si no acabáramos de descubrir crímenes de guerra galácticos. Como si yo no hubiera volado por los aires una prisión clandestina con la mitad de los secretos del concilio dentro. Vine a hablar, dijo. No, viniste a venderme, repliqué. No lo negó. La Tierra está bajo presión, comenzó, su voz demasiado suave. Nos has convertido en un objetivo. ¿Sabes cuántas alianzas comerciales hemos perdido en el último mes? ¿Cuántas colonias están siendo amenazadas? Ya eran objetivos, le espeté. ¿Crees que hacer la pelota lo salvará? Tian respiró hondo, como si yo fuera el irrazonable. Va a haber un tribunal, dijo. Una muestra de responsabilidad. El concilio quiere que alguien asuma la responsabilidad por Calisto, por Dravari. Te quieren a ti. ¿Y qué quiere la Tierra? Sobrevivir, dijo en voz baja. Ese fue el momento en que me di cuenta de algo. Tian no le tenía miedo al concilio. Me tenía miedo a mí. No le respondí. Simplemente me fui. Dejé que Corbin se encargara de la política. Tenía algo más importante que hacer. Porque la Tierra no era la única que se estaba resquebrajando. La unidad que construimos, el apoyo silencioso de las especies más pequeñas, se estaba fracturando. No porque dejaran de creer en lo que hicimos, sino porque estaban siendo cazados. El concilio había desatado su herramienta más antigua, la orden nula. Oficialmente, no existían. Extraoficialmente, eran fantasmas, asesinos, saboteadores, que borraban especies enteras de la existencia sin dejar rastro. Y ahora, según la inteligencia del agente Harper, se estaban moviendo. Objetivo, Ronin 6, un planeta neutral que había filtrado registros de vigilancia del concilio a nuestra red. Si la orden nula llegaba primero,
borrarían el planeta como si nunca hubiera existido. No podía permitir que eso sucediera. Así que ordené un salto negro. Sin banderas, sin autorización diplomática, directamente a la atmósfera de Ronin 6. Aterrizamos en un valle helado a las afueras de la capital Ronin. Las ventiscas azotaban los acantilados y los cielos tenían esa quietud espeluznante que siempre precede a una matanza. Corbin se preparó a mi lado, con la mandíbula apretada. Los escáneres satelitales muestran anomalías térmicas cerca del centro de comunicaciones. Patrón de ataque nulo. Ya están aquí, dije. Nos movimos rápido. Trajes de reconocimiento humanos, botas silenciosas, armas calibradas para la deriva atmosférica. Sin hablar, solo señales. Nuestro escuadrón ya había hecho esto antes, no por la gloria, sino por el tipo de paz que se compra con sangre. La torre de comunicaciones estaba ardiendo cuando llegamos, no por bombas, por cargas de implosión, del tipo que colapsa los núcleos de datos desde dentro. Los nulos ya habían violado la bóveda de datos. Demasiado tarde para recuperarlos, pero no demasiado tarde para un mensaje. Un técnico ronaní, de quizás 17, quizás 20 años, salió tropezando de los escombros, tosiendo humo negro. Sus ojos estaban desorbitados por el terror, la escarcha adherida a su piel. No se llevaron nada, jadeó. Dejaron algo. Corbin y yo intercambiamos una mirada. Corrimos adentro. Lo que encontramos no era una bomba. Era un cuerpo, humano, desnudo, quemado, clavado a la pared de la bóveda con púas alienígenas. Una advertencia. En el pecho del cadáver, talladas con algún tipo de cuchillo de plasma, había 3 palabras. Silencien la llama. Nos exfiltramos con los supervivientes ronaní, pero el mensaje era claro. El concilio no solo quería romper nuestras alianzas. Quería dar un ejemplo. Esto era más que una represalia. Era una guerra sin declarar la guerra, y estaba funcionando. Docenas de facciones previamente neutrales comenzaron a retirarse. Algunas dejaron de responder a nuestras llamadas. Otras comenzaron a negociar en silencio con intermediarios del concilio. La galaxia se estaba deslizando de nuevo, de vuelta al miedo, de vuelta al silencio. Y de vuelta en la Tierra, división. Tian y su ala política habían conseguido el apoyo de gobernadores terrestres pusilánimes que nunca vieron el campo de batalla. Querían distanciarse del comandante renegado y sus misiones no autorizadas. Se avecinaba una votación. Querían despojarme de mi autoridad. Querían entregar nuestros códigos de mando a una delegación de paz. Corbin golpeó la tableta de datos sobre la mesa. Te están colgando para salvarse a sí mismos. Encendí un cigarrillo. Que lo intenten. Pero en el fondo, sabía que no podríamos sobrevivir a otra fractura. No desde dentro. Así que hice algo que nunca quise hacer. La llamé. Aera, mi hermana. Era una de las figuras mediáticas más poderosas de la Tierra. Una voz que llegaba a través de culturas, planetas y sistemas. Y me odiaba. No nos habíamos hablado en 5 años. No desde el día en que dejé a la familia después de que papá muriera. Pero sabía que si alguien podía hablarle a la gente, era ella. Respondió a la llamada como si la hubiera estado esperando. Vaya, vaya, dijo, con los brazos cruzados. Mira quién se acuerda de que tiene familia. Necesito un favor, dije. Me lo imaginaba, respondió. Solo llamas cuando el mundo se está acabando. Hice una pausa. Lo está. Me estudió. Sin sonrisa, sin suavidad, solo la forma en que mamá solía mirarnos cuando mentíamos. No eres un héroe, dijo, pero tampoco eres el monstruo que están pintando. No te pido que me defiendas, dije. Te pido que digas la verdad. Se quedó mirando durante un largo rato. Luego, finalmente, asintió. Grabaré el segmento esta noche. Su transmisión llegó a todos los sistemas en menos de 12 horas, sin filtros, en crudo. No glorificó lo que habíamos hecho. No endulzó las operaciones clandestinas, ni las cámaras de estasis, ni la forma en que forzamos la paz a punta de pistola. Pero dijo la verdad. Mostró el antes y el después.
Mostró a los niños que ahora jugaban en ciudades que antes ardían. Mostró los mercados reabiertos. Mostró los mundos que no habían visto la paz en generaciones, ahora reconstruyéndose. Lo terminó con una frase que resonaría por las estrellas. Quizás la paz no debería ser bonita. Quizás la paz necesita dientes. El mensaje prendió fuego. Cada colonia, cada mundo fronterizo, cada especie hastiada de la guerra que había tenido demasiado miedo para hablar, encontró su voz. El concilio intentó manipularlo, lo llamó propaganda. Pero era demasiado tarde. La verdad, una vez vista, no podía ser invisible. La votación del tribunal nunca ocurrió, porque 2 días después, la Orden Nula atacó la base lunar de la Tierra. Sin advertencia, sin demandas, solo obliteración. Más de 2000 humanos, desaparecidos en segundos. Esto ya no era política. Era personal. Estaba en el puente del Resolute Dawn, observando el campo de escombros orbitar la luna como un halo de cementerio. Les advertimos, dijo Corbin en voz baja. Intentamos mostrarle a la galaxia que hay una forma mejor. Asentí lentamente. Pero ahora, dije, dejamos de pedir. El concilio había cruzado una línea. No se daban cuenta de lo que habían desatado. No éramos diplomáticos. No éramos un imperio. Éramos humanos. Y recordábamos cómo terminar las guerras. No hicimos vigilias por la base lunar. No encendimos velas ni susurramos oraciones en pasillos silenciosos. Nos armamos. El día después de que la Orden Nula convirtiera nuestra luna en escombros flotantes, llamé a todos los operativos fuera de la red que teníamos. Hombres y mujeres enterrados tan profundamente que el concilio olvidó que los teníamos. Nombres en clave, fantasmas, veteranos de guerras que la Tierra nunca admitió haber librado. No hicieron preguntas. Solo respondieron con 2 palabras: listos, comandante. La operación Asvale no fue un ataque de venganza. Fue una recalibración del poder. Durante demasiado tiempo, el concilio había controlado la narrativa. Especies antiguas, arrogantes y elitistas que construyeron sus tronos sobre siglos de guerra, esclavitud y manipulación. Llevaban la paz como una corona, una que nunca se ganaron. Así que dejamos de tratarlos como dioses. Asvale no se trataba de matar. Se trataba de despojar la ilusión. Atacamos 5 objetivos en la primera semana. Verac 7, un centro comercial neutral que canalizaba silenciosamente armas a la Orden Nula. Secuestramos la estación, expusimos los manifiestos y transmitimos las pruebas en vivo a través de las redes del concilio. Hectari Banking Corps. Sus servidores encriptados contenían rastros de sobornos que se remontaban a 4 siglos. Pagos a líderes títeres, operaciones de falsa bandera, sabotaje. No solo lo robamos. Lo regalamos. Código abierto para cada facción cansada de ser poseída. La aguja del juicio Crit. Su templo sagrado era una tapadera, un criadero de agentes durmientes. Nuestros hombres lo asaltaron. Sin bombas, sin derramamiento de sangre, solo confiscación. Por una vez, tomamos sin fuego. Dejamos claro un punto. El relé orbital Omega 12, el mayor emisor de propaganda interestelar del concilio. No lo destruimos. Lo reprogramamos. Le alimentamos con cada mentira que alguna vez contaron. Luego yuxtapusimos la verdad. Cada pantalla, cada planeta, cada ciudadano vio cómo la máscara se resquebrajaba. Y luego atacamos Dravari Prime. Esta vez era personal. Lo llamaban el corazón del orden. Un palacio flotante tallado en un asteroide ahuecado. Salones de mármol, cúpulas de cristal, santuarios para políticos que nunca pisaron un campo de batalla. La misma élite del concilio que aprobó el secuestro de Calisto. La misma escoria que financió a los nulos. No entré con un batallón. Entré solo, vestido como un diplomático, desarmado, escoltado solo por un único operativo que se hacía pasar por traductor. Me dejaron entrar. Por supuesto que lo hicieron. Ahora yo era un villano conveniente, un chivo expiatorio perfecto para el miedo que no podían contener. Entré directamente en su cámara. Estaban de pie con sus túnicas pulidas, flanqueados por guardias con espadas ceremoniales, tratando de parecer superiores.
Los miré a todos con calma y dije, su guerra ha terminado. La sala estalló en gritos. Estás loco. No tienes autoridad aquí. Serás ejecutado. Levanté la mano lentamente y activé el transmisor neural bajo mi manga. Las luces se atenuaron. Hologramas se encendieron en todo el techo. Supervivientes de Calisto 3. Niños siendo sacados de las cápsulas de estasis. Grabaciones de unidades de la Orden Nula atacando la base lunar de la Tierra. Luego, silencio. Vieron sus propios crímenes frente a los demás en un bucle. Me acerqué directamente al embajador Kree, el mismo bastardo que había intentado etiquetarme como criminal de guerra hacía 2 meses, y le susurré, pensaste que podías enjaularnos, controlarnos, pero los humanos no siguen tus reglas. Hacemos las nuestras. Alcanzó su espada. Demasiado lento. Mi operativo lo desarmó, lo arrojó de rodillas y le clavó la garganta contra el suelo. No ordené su muerte. Ya no necesitábamos matar. La verdad los estaba matando más rápido. De vuelta en el Resolute Dawn, Corbin observaba cómo las consecuencias se extendían como un reguero de pólvora. 3 especies acaban de retirarse del concilio, dijo, escaneando las actualizaciones. 2 más cortaron lazos diplomáticos. Se están desangrando, dije, y lo saben. Habíamos comenzado algo de lo que no podíamos echarnos atrás. La galaxia estaba despertando, y ya no eran solo los humanos quienes encendían el fuego. El levantamiento fila comenzó en las lunas exteriores de Tirros, una pequeña raza insectoide criada como trabajadores bajo la ley del concilio. Nunca tuvieron derechos, nunca poseyeron propiedades, ni siquiera podían abandonar sus colonias de nacimiento. Pero cuando vieron la verdad transmitida a través del relé pirateado, quemaron sus minas, tomaron a sus supervisores como rehenes y se declararon libres. El concilio intentó reprimirlos. No funcionó. Los humanos los habían estado entrenando en secreto desde que comenzó a Cevale. No con armas, con ideas. Lucharon de manera más inteligente, más ágil, más dura. 1 mes después, el sistema Tyro estaba completamente bajo control Fraila. Su mensaje a la galaxia, si los humanos pueden levantarse, nosotros también. Más siguieron. Los Belrix, una vez enemigos acérrimos de los Torian, ahora firmaron su propio pacto interespecies, modelado según el tratado de paz liderado por humanos que había comenzado todo esto. Los Urken, rebeldes largamente cazados por el concilio por su ideología, declararon su lealtad a la nueva coalición que se formaba en nuestra sombra. La llamaron el Acuerdo Libre. Y no esperaron aprobación. Convocaron una votación, una declaración de independencia, un desafío directo al Concilio Galáctico. Querían quemar la vieja galaxia y reconstruirla. Con los humanos en la mesa. La Tierra dudaba, todavía fracturada, todavía insegura de si nos estábamos convirtiendo en libertadores o tiranos. Así que volví a casa. Primera vez en años. Aterricé silenciosamente en las afueras del sector de Berlín, cerca del borde del Arca Atlántica. No di discursos. No me reuní con políticos. Fui a visitar la tumba de mi madre. Murió el año en que me uní al comando. Nunca llegó a ver el mundo que ayudé a cambiar. No lloré. No podía. Pero me senté allí un rato. Solo yo, ella y el silencio. Entonces sentí que alguien se sentaba a mi lado. Parecía cansada, el pelo más corto, los ojos más agudos. Pensé que estarías demasiado ocupado derrocando imperios galácticos, dijo. Me reí. Se están derrocando a sí mismos ahora. Me entregó un chip de datos. Necesitas ver esto. Las imágenes mostraban algo peor que cualquier cosa que hubiera visto hasta ahora. No otro crimen de guerra, no otra masacre, sino algo silencioso. Un plan. El concilio ya no intentaba ganar la guerra política. Se estaban preparando para borrar el tablero. Habían activado el Protocolo Cero, una contingencia enterrada en los cimientos de la ley galáctica. Era simple. En caso de disturbios civiles generalizados, el concilio se reserva el derecho de iniciar un reinicio final. Eso significaba bombardeos orbitales de sistemas rebeldes. Significaba guerra biológica. Significaba extinción.
No sobre nosotros, sobre todos los que se pusieron de nuestro lado. Fela, Belrix, Urken, civilizaciones enteras aniquiladas porque creyeron en el cambio. Corbin leyó el archivo, pálido como la nieve. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 semanas, dije. Me miró. ¿Qué hacemos? Miré por la ventana el horizonte de la Tierra y, por primera vez en meses, sonreí. Lo terminamos. Todo. Llamamos a cada contacto, cada amigo, cada célula rebelde. Enviamos drones al espacio del concilio, flotas fantasma a sectores restringidos y operativos encubiertos a nodos de comando. No pretendíamos matar. Pretendíamos cortarles los brazos, deshabilitar las comunicaciones, colapsar sus redes de defensa, secuestrar sus controladores de IA. Uno por uno, las herramientas de su dominio cayeron en silencio. No gritamos guerra. Susurramos libertad, y la galaxia, finalmente escuchó. El día que se activó el Protocolo 0, 17 mundos se oscurecieron. No todos a la vez. No como una gran declaración de guerra. No, comenzó como la podredumbre. Silencioso, oculto, un suave colapso de sistemas. Un mundo perdió la gravedad. Otro perdió el aire respirable. Otro comenzó a desangrar sus propios océanos al espacio como si el planeta se hubiera abierto desde adentro. Fue quirúrgico, preciso y fue deliberado. Rastreamos las señales. Pulsos de código profundo enterrados en sistemas de siglos de antigüedad, disfrazados de actualizaciones inofensivas, protocolos de emergencia, sistemas de seguridad planetarios. Puertas traseras ocultas por el concilio en cada civilización bajo su bandera. Nadie se había dado cuenta. No hasta que la gente comenzó a morir en silencio. No tenemos los números, dijo Corbin, con voz baja mientras miraba el mapa de la galaxia. No tenemos el alcance. Si intentamos proteger cada mundo, fracasaremos. Algunos caerán. Es matemática. Odiaba que tuviera razón. El acuerdo libre estaba creciendo. Pero era joven, crudo. Flotas improvisadas, milicias a medio entrenar, combatientes de la resistencia impulsados por la adrenalina y la furia. La pasión no detenía la aniquilación orbital. Necesitábamos algo más grande, algo que pudiera llegar a cada mundo antes de que los códigos de exterminio terminaran de ejecutarse. Hera entró en la sala de guerra sosteniendo una tableta de datos. Puede que tenga algo, dijo. Todos la miramos. Tocó la pantalla, mostrando una imagen. No un arma, no una flota, una estación. Una reliquia. El motor Carrick era un mito. Viejos rumores de la Tierra decían que era un experimento del espacio profundo enterrado antes de la era del colapso, construido para terraformar sistemas enteros en días. Falló porque funcionaba demasiado bien. Inestable, demasiado poderoso, nunca desplegado. Según los datos de Hera, no era un mito. Era real, y no era un terraformador. Era un replicador de señales. El motor podía escanear y amplificar datos a través de carriles gravitacionales. En teoría, podría anular las señales de comando del Protocolo 0, apagarlas todas, en todas partes, a la vez. Corbin se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos ante el plano. Esta cosa ha estado inactiva en la fractura Kuiper durante 200 años. Hera asintió. Sin energía, abandonada, pero intacta. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué enterrarla? Porque nos asustó incluso a nosotros, dijo. El motor no solo transmite. Imprime. Reescribe. Miré el mapa de nuevo, los sistemas parpadeando en rojo. Docenas de ellos. Pronto cientos. Entonces tomé la decisión. Vamos a por el motor. La fractura Kuiper era una pesadilla. No solo era remota, era peligrosa. Un cementerio de agujeros negros, nubes de materia oscura, bolsas inestables de lentes temporales. Navegar por ella era como volar a ciegas a través de un cristal. Enviamos primero al Resolute Dawn, encubierto y solo. Corbin pilotó manualmente, con las manos aferradas al yugo como si le debiera un favor. Nos llevó 16 horas llegar al borde. Entonces lo vimos, flotando entre estrellas muertas,
sin ataduras a nada, había un motor del tamaño de una ciudad, con un revestimiento fractal plateado, zumbando incluso después de 2 siglos. Sin energía, sin tripulación, solo un pulso silencioso como un latido esperando. Por dentro, estaba impecable. Cada corredor intacto por el tiempo. Las luces tenues pero sensibles. Los sistemas latentes, no muertos. Hera dirigió al equipo técnico. Ingenieros, programadores, viejos hackers de guerra con más tatuajes que dientes. Trabajaron en silencio, el miedo oculto tras la adrenalina. Esto no era solo tecnología. Era conocimiento prohibido. El tipo de máquina que hacía que especies menores prohibieran la experimentación por completo. Pero ya no teníamos el lujo del miedo. Lo encendimos. El motor Carrick rugió a la vida, no con luz ni llama, sino con gravedad. La estación no se iluminó. Dobló el espacio a su alrededor. Hizo que tus huesos se sintieran más pesados. Hizo que tus oídos zumbaran. Está vivo, susurró Hera. Bien, dije. Ahora haz que grite. Mientras el equipo de Hera cargaba los protocolos de anulación en el núcleo del motor, el concilio se movió. Lo sabían. Habían monitoreado la fractura. Siempre habían temido que alguien pudiera redescubrir las viejas armas enterradas en la oscuridad. Así que enviaron todo. Una flota segadora, cientos de naves, buques insignia de la Orden Nula, acorazados del concilio, cruceros biológicos más antiguos que el calendario de la Tierra. Corbin miró el escáner. Estarán aquí en 6 horas. Miré el motor. Solo al 28%. Nunca lo lograríamos a menos que alguien nos comprara tiempo. Me presenté ante la tripulación del Resolute Dawn. Cada soldado, piloto, oficial de comunicaciones, conserje, todos ellos apiñados en el hangar. Ya saben lo que es esto. Dije. Vienen. Y no vienen a capturar. Vienen a borrar. Nadie habló. Piensan que si queman esta estación, el protocolo continúa. Piensan que pueden terminar su purga. Hice una pausa. Están equivocados. Di un paso atrás y detrás de mí un muro de hologramas cobró vida. Transmisiones en vivo de los mundos del acuerdo. Rebeldes Fela armando estaciones. Cruceros Belrix activando sus escudos. Generales Surken reuniendo tropas de tierra. Y luego, una por una, otras especies comenzaron a aparecer. Sistemas neutrales, independientes, incluso mundos alineados con el concilio que ya habían tenido suficiente. Ya no pedían. Estaban listos para luchar. Hoy, dije, no luchamos por la Tierra. Luchamos por la galaxia que merecemos. Una donde la paz no es dictada por monstruos que se esconden detrás de la diplomacia. Luego di la orden. Todas las fuerzas, defiendan el motor. Vinieron como una tormenta. La flota segadora salió del warp en perfecta formación. Agujeros negros reflejando el brillo del motor. Sin saludos, sin advertencias, solo muerte. Su primera salva eliminó 3 naves de escolta. La cuarta detonó antes de que pudiera devolver el fuego, pero estábamos listos. Corbin lanzó el protocolo Ragnarok, un plan de contraataque diseñado para sacrificarlo todo si era necesario. Abrimos con proyectiles PEM, desestabilizando sus filas delanteras. Luego vinieron las minas orbitales, detonadas en secuencia, formando un muro de fuego a lo largo del perímetro del motor. Sufrimos pérdidas, graves. Pero resistimos. Hera gritó por las comunicaciones. Anulación al 74%. Están intentando cortar los enlaces. Redirigiendo. Que alguien me dé más energía. Me volví hacia nuestro técnico principal. ¿Cuánto tiempo si quemamos el núcleo manualmente? Palideció. 30 minutos, pero freirá los relés de señal. Un solo disparo. Un solo disparo es todo lo que necesitamos. Supe entonces que no saldría de allí. Eso no importaba, porque nosotros no éramos la historia. Los mundos lo eran, los niños de Calisto, los rebeldes de Tirus, los huérfanos de Belrax. Nosotros solo éramos la chispa. Ellos eran la llama. Corbin gritó desde el puente. Motores cargados. Señal lista. Hera me miró. Orden final,
comandante. Asentí. Enciéndelo. Golpeó la consola con la palma de la mano. El motor pulsó una vez, profundo y violento, y luego se desató. Una ola de fuego blanco se disparó a través del subespacio. Cada torre de comunicaciones, cada repetidor de señal, cada mainframe planetario se iluminó. El protocolo intentó resistir. Fracasó. El motor no solo lo anuló. Lo reemplazó con una sola orden. Depongan las armas. Son libres. Desde la órbita, observamos. Los acorazados del concilio comenzaron a apagarse, sus núcleos desconectándose en pleno vuelo. Los sistemas de muerte planetaria se silenciaron. Los botes de biovirus se vaporizaron inofensivamente en contención. La purga se detuvo. En todas partes. A la vez. El concilio no cayó en un resplandor de gloria. Se desmoronó. En cuestión de días, sus redes colapsaron. Revueltas internas, deserciones militares, especies exigiendo justicia. No paz, justicia. De vuelta en el Resolute Dawn, enterramos a los muertos. Miles de ellos. Sin música, solo silencio. Del tipo que se gana con sangre. Corbin estaba a mi lado, magullado, exhausto. Lo hicimos, susurró. No, dije, mirando las estrellas. Ellos lo hicieron. Porque los humanos no salvaron la galaxia. Solo le recordamos que merecía ser salvada. La victoria no suena como trompetas. No huele a rosas ni brilla como el oro. Huele a metal chamuscado y carne quemada. Suena como gritos que finalmente cesaron. Parece silencio. Del tipo que sientes cuando has sobrevivido a algo que el resto de la galaxia pensó que te mataría. Y ahora el polvo se había asentado. El protocolo estaba muerto. El concilio estaba fracturado. La galaxia tenía 1000 heridas abiertas y todos nos miraban, esperando, preguntándose qué harían los humanos ahora que habíamos ganado. No teníamos una respuesta, porque esta no era una guerra que pudiéramos terminar con una bala. Estaba en el puente del Resolute Dawn, observando a la flota de limpieza moverse a través de los restos de la armada segadora. Las naves más grandes eran ahora cascarones a la deriva, siendo remolcadas fuera de la fractura Keeper para su desmantelamiento. Pero algo se sentía mal. Corbin se acercó por detrás, todavía cojeando por la metralla de la última pelea. Encontramos una nave del concilio enterrada en los escombros, dijo. Intacta, encubierta. Parece que intentó esconderse durante el asalto final. ¿Qué hay dentro?, pregunté. Me entregó una tableta de datos. Prisioneros, dijo. La nave se llamaba el Arca Centauri, una nave de contención del concilio. Un eufemismo para algo mucho peor. Dentro había cientos de cápsulas de estasis, especies no humanas, no alineadas, que ya ni siquiera estaban en el registro galáctico. Extintas, supuestamente. Resulta que el concilio no las había aniquilado. Las había preservado como moneda de cambio, como armas, como investigación. Algunas habían estado congeladas durante siglos. La mayoría no despertaría cuerda. Y en la parte trasera de la bodega, aislado del resto, había algo que no habíamos visto antes. Un humano, no registrado, hombre, de unos 40 años. Su archivo decía solo una palabra: obsidiana. Hice que transfirieran la cápsula a una bahía segura en el Resolute Dawn. Hera me encontró allí, flanqueada por 2 médicos técnicos. ¿Quién es?, preguntó, escaneando la figura congelada. Ni idea, dije. Pero el concilio lo mantuvo aislado de todo lo demás. Sea lo que sea, le tenían miedo. Ella frunció el ceño. ¿Quieres despertarlo? Asentí. No luchamos por la paz solo para mantener nuevos prisioneros. Pero incluso mientras lo decía, sentí que algo no encajaba. El hombre en la cápsula no parecía famélico ni pálido. Sus músculos estaban tensos. Su cuerpo, sano, sin deterioro, sin fatiga criogénica. Casi como si no estuviera congelado en absoluto. Iniciamos el proceso de descongelación. Protocolos estándar, interferencia mínima, equipo médico en espera. La cámara se abrió con un silbido y el hombre abrió los ojos al instante. Sin confusión,
sin desorientación, solo concentración. Su voz era tranquila, plana. ¿Qué facción comanda esta nave? Humana, dije, dando un paso adelante. Estás en el Resolute Dawn. El protocolo 0 ha sido terminado. El concilio está acabado. Me estudió, luego sonrió levemente. Entonces la galaxia ha entrado en su siguiente fase. No me gustó cómo dijo eso. ¿Quién eres? Pregunté. No respondió. Solo miró por la ventana de observación. Contempló las estrellas como si las reconociera. Luego dijo algo que no esperaba. Yo diseñé el protocolo 0. Lo encerramos de inmediato. Biosensores, monitores de IA, 2 guardias armados en rotación. Pero no se resistió. No habló durante 24 horas. Cuando finalmente lo hizo, fue solo para Hera. ¿Quieres la verdad?, le dijo. La mereces. Ella grabó todo. Su nombre no era Obsidiana. Ese era un nombre en clave del concilio. Su verdadero nombre era Grant Besser, nacido en la Tierra, un prodigio en la guerra cognitiva precolapso, reclutado a los 17 años en un grupo de expertos llamado Luz de Cristal, financiado por la cooperación temprana del Concilio de la Tierra. Su trabajo, modelar escenarios de conflicto interestelar, diseñar herramientas para la estabilidad controlada. Creó el protocolo 0 no como un arma, sino como un sistema de seguridad. Si la diplomacia fallaba, explicó, la galaxia necesitaba una solución automatizada para prevenir el colapso. Algo impersonal, algo absoluto, limpio, eficiente. Solo que el concilio lo tergiversó. En lugar de usarlo para suprimir conflictos, lo usaron para eliminar a la oposición. Intenté detenerlos, dijo Besser. En su lugar, me encerraron. Corbin escuchó los registros con la mandíbula apretada. Así que el peor arma del concilio fue construida por un humano. Asentí. No es de extrañar que lo enterraran. Pero no era solo lo que Besser dijo. Era lo que implicaba. Hay otro protocolo, nos dijo. Más profundo, más antiguo. Nos inclinamos. Besser tocó la consola y mostró un esquema. Parecía una carta estelar, solo que palpitaba. Lo llamé Protocolo Génesis. No es un arma, dijo. Es un reinicio. No de sistemas, de especies. Una contingencia biológica diseñada para reestructurar la inteligencia galáctica en caso de contaminación ideológica. En términos más simples, si la galaxia alguna vez se uniera en rebelión, Génesis se activaría, aniquilando toda vida inteligente a través de interruptores de muerte presembrados basados en el ADN. El concilio lo había enterrado en biotecnología antigua, en el agua, en las cadenas alimenticias, en las modificaciones genéticas repartidas como caramelos durante la era de la expansión. Cada especie importante llevaba parte del código. Pero los humanos eran diferentes porque cuando el concilio se nos acercó por primera vez, no confiaron plenamente en nuestra biología. Nunca recibimos el tratamiento de integración completo. Éramos inmunes. Hicimos pruebas, lo confirmamos. Besser decía la verdad. El concilio había ocultado un interruptor de muerte final, y ya se estaba activando, lento, irrastreable, apuntando al deterioro neural y al fallo reproductivo durante décadas. Una limpieza total, un plan de extinción que parecía evolución. ¿Por qué ahora?, preguntó Corbin. Porque han unificado la galaxia, dijo Besser. Esa era la condición de activación. Temían el desorden más que el genocidio. Hera golpeó la pared con el puño. Todo esto y todavía no hemos terminado de luchar. La miré, a ella, a Corbin, a Besser, y me di cuenta de algo que no había querido admitir. No habíamos ganado. Solo habíamos quitado la primera máscara. Convoqué una asamblea de emergencia del acuerdo. 12 especies, 44 delegados. Lo expusimos todo, la verdad, la amenaza, el cronograma. Siguió el silencio. Algunos lloraron, otros maldijeron. Unos pocos nos acusaron de fabricarlo, pero en sus ojos, lo vi. Miedo, profundo, existencial. Del tipo que quema mundos sin disparar un solo tiro. El general Belrix se puso de pie.
Mi gente no puede luchar contra esto. Ni con flotas. Ni con fuego. Lo miré. No tienes por qué. Me volví hacia Hera. Diles lo que dijo Becer. Se puso de pie, serena. Hay una contrasecuencia, dijo, incrustada en el ADN humano. El concilio nunca la descifró. Puede sobreescribir la señal de Génesis. Más silencio. ¿Quieres decir? Zumbó el delegado Fraila. Pueden salvarnos. No, dije. Podemos compartirla. Esa decisión lo cambió todo. La humanidad, una vez temida, odiada, aislada, ahora tenía la llave de la supervivencia. No a través de la guerra, a través de la sangre. Compartir genes, injertos biológicos, empalme voluntario de códigos inmunes humanos en las poblaciones de otras especies. Lento, arriesgado, pero real. Por primera vez, la galaxia nos miró no como soldados, sino como pastores. Renombramos el motor Carrick como el Arcspire. Lo convertimos en un laboratorio viviente, un santuario de ciencia y curación. Parte templo, parte forja. El lugar de nacimiento de la segunda galaxia. No más concilios, no más protocolos, solo especies aprendiendo unas de otras porque tenían que hacerlo. Porque la supervivencia era ahora una elección. Y comenzaba confiando en los humanos. Es curioso lo lejos que habíamos llegado. Tarde esa noche, estaba en el anillo exterior del Arcspire, mirando el abismo del espacio. Becer se acercó a mi lado. Podrías haberla usado, dijo. La inmunidad. Construir tu propio imperio. Sostenerla sobre ellos. Asentí. Lo pensé. Esperó. Pero no vinimos aquí para gobernar, dije. Vinimos aquí porque estábamos cansados de morir por las mentiras de otros. Él sonrió. ¿Crees que seguirán confiando en ti? No, dije, pero seguirán sobreviviendo. Eso es suficiente. Porque la paz no se hace en palacios. Se hace en los escombros, en el fuego, en el silencio después de la guerra. 5 años después, la galaxia había cambiado. El Arcspire ahora orbitaba lo que solía ser la capital del concilio. El mundo una vez prístino de Dravari Prime se había convertido en un recordatorio viviente, no de ruina, sino de renacimiento. A través de docenas de sistemas, la crisis del protocolo Génesis había sido evitada. No con armas, sino con sangre. La inmunidad de la humanidad se convirtió en la columna vertebral de una nueva generación, una nacida libre de las cadenas genéticas del concilio. Pero la paz nunca es permanente. Permanece en el aire el tiempo suficiente para que la gente crea que es real. Luego es robada por secretos enterrados demasiado profundos para la comodidad. Me había retirado. O al menos lo intenté. Me dieron un puesto tranquilo, en la Tierra, con vistas al arca atlántica donde crecí. Corbin había asumido el mando del Resolute Dawn. Hera había sido nombrada directora del Concilio del Acuerdo, la primera humana en liderar un gobierno multiespecies sin una guerra a su nombre. Las cosas iban bien hasta que llegó el mensaje. Era una transmisión simple, irrastreable, limpia, solo una línea. El concilio no fue el principio. Volé de regreso al Arcspire personalmente. No me molesté en pedir permiso. Hay lugares y fantasmas a los que respondes directamente. Becer me encontró en la cubierta exterior. La misma mirada sombría en su rostro. Esperaba que lo ignoraras, dijo. ¿Por qué? Porque si es cierto, no estamos al final. Estamos en el medio. Lo seguí a la cámara de datos. Estaba en silencio, pulsando con los bajos zumbidos del núcleo latente del motor. Allí, me mostró algo que debería habernos dicho hace años. Un archivo censurado, oculto en la codificación raíz de Génesis, más antiguo que la carta fundacional del concilio, más antiguo que la mayoría de las líneas de tiempo históricas de las especies. Se titulaba Protocolo Patrón y era humano. Según los metadatos, el archivo había sido creado hace más de 12.000 años terrestres, mucho antes de que la humanidad alcanzara las estrellas. Mucho antes de que hubiéramos construido ciudades. Imposible, murmuré. Pero los datos eran reales. Imágenes, registros, huellas genéticas. Algo, alguien,
Había sembrado los cimientos de los protocolos biotecnológicos del concilio antes de que el concilio siquiera existiera. No había comenzado en las estrellas. Había comenzado en la Tierra. Rastreamos el rastro de datos hasta los restos de un antiguo satélite encontrado orbitando un gigante gaseoso en el sistema Sarnot, una región que se creía inhabitable y abandonada hace mucho tiempo después de un terremoto estelar siglos antes. El satélite no era alienígena. Era humano. Un viejo logotipo de la Tierra en el casco, medio borrado, iniciativa de siembra Titán. Fase 1. Cuerno. Recuperamos el núcleo. Y lo que encontramos lo cambió todo. El satélite no era solo un artefacto. Era un laboratorio. Dentro había registros preservados, cerebros criopreservados y archivos genéticos datados de la era paleolítica. Los humanos no solo habían descubierto al concilio. Habíamos construido los sistemas que los crearon. No intencionalmente, no maliciosamente. En aquel entonces, la Tierra se estaba muriendo. Colapso climático, guerras por recursos, experimentos genéticos fuera de control. Alguna división secreta, borrada hace mucho de la historia pública, había lanzado un esfuerzo de último recurso. Sembrar las estrellas con código. No solo datos, cultura, hábitos, creencias, estructuras, protocolos de autoridad. La idea era simple: crear marcos de estabilidad donde quiera que la vida echara raíces. Funcionó demasiado bien. Con el tiempo, esos marcos evolucionaron en algo más. El concilio. Eran el eco distante de un experimento terrestre que nunca terminó. Y ahora los creadores habían vuelto a casa. Nosotros. Me senté en silencio, tratando de procesarlo. Corbin paseaba, cabreado como siempre. Entonces, somos la razón por la que la mitad de la galaxia terminó esclavizada y retorcida. Hera estaba más callada. Nosotros no lo hicimos. Una versión de nosotros lo hizo. Besser simplemente me observaba. ¿Ves lo que esto significa?, dijo. La guerra no empezó con ellos. Empezó con nosotros, y nunca lo supimos. Explicaba tantas cosas. ¿Por qué la humanidad siempre se había sentido diferente, resistido sus métodos, pensado más rápido, luchado más duro? Porque nunca nos doblegamos al control del concilio, no del todo. No éramos forasteros. Éramos los originadores. Y eso significaba una cosa. Ya no había nadie más a quien culpar. El acuerdo celebró una cumbre de emergencia. Los delegados gritaron. Los Belrix nos acusaron de engaño. Los Fila exigieron reparaciones. Los Urken querían que la Tierra fuera declarada un mundo de cría neutral para que todas las especies lo estudiaran. Todos estaban en pánico, no por lo que hicimos, sino por lo que significaba, que la humanidad podría haber estado detrás de todo, por accidente o por diseño. Me presenté ante ellos, con el viejo uniforme limpio, la voz firme. Yo no creé esto. Tampoco ninguno de ustedes. Pero lo heredamos. Todo. Y eso significa que ahora es nuestro. Podemos fingir que no sucedió. O podemos aceptar finalmente que la paz nunca vendrá de la negación. Señalé las estrellas. Ahí fuera, en alguna parte, están los restos de quienes iniciaron este experimento. O peor, otros como él. Más protocolos, más sistemas esperando a activarse. Miré a cada uno de ellos a los ojos. Vayamos a buscarlos primero. Así que lo hicimos. Formamos la iniciativa Velo, una coalición de ciencia, inteligencia y exploración. Encargada no de la guerra, sino de descubrir qué más había dejado enterrado el pasado. Viejas máquinas, viejas amenazas, viejas verdades. La galaxia no solo era peligrosa por lo que contenía. Era peligrosa por lo que olvidamos que habíamos creado. En mi último día a bordo del Arcspire, visité el núcleo del motor una última vez. Hera se unió a mí. Ya no somos soldados, dijo. No, respondí. Somos jardineros. Me miró confundida. Sonreí. La guerra derriba las cosas. La paz intenta mantener las cosas unidas. Pero los jardineros, ellos eligen lo que crece. Asintió lentamente. ¿Y qué hay de las malas hierbas? Me encogí de hombros. Las arrancamos, una y otra vez,
hasta que la Tierra aprende a defenderse. Más tarde, Corbin y yo nos sentamos bajo las estrellas falsas de la biosfera. Nos sirvió a ambos una copa. Por la paz, murmuró. Levanté mi copa. Por la verdad, por fea que sea. Bebimos en silencio. Y por primera vez en años, no se sintió como el final de algo. Se sintió como el principio.